Lo que vas a ver ahora es una exposición a nivel biomecánico del ejercicio de pullover tumbado, en el cual analizamos varios aspectos. Esto forma parte de un curso online de biomecánica que hemos lanzado desde hace unos días y que puedes ver tanto con una parte más teórica, muy parecido a la aplicación de la física que puedes haber visto en el instituto, pero simplemente mediante ejercicios de fuerza, y luego vamos haciendo como una transición a un montón de casos prácticos, a un montón de ejemplos que puedes aplicar en el día a día, tanto si entrenas por tu cuenta, como por supuesto si eres entrenador, tienes clientes, eres instructor grupal, etcétera. Un saludo, nos vemos. Vamos a trabajar otro ejemplo y ir solventando dudas, ir dando explicación a cosas que pasan en sala, ¿no? Especialmente con ejercicios pues que dan cierta confusión y que pueden crear también a su vez como muchos mitos en la sala, ¿no? Y uno yo creo de los que más sería el pullover, especialmente el pullover tumbado. Y es que es un ejercicio que nunca hemos acabado de tener claro, ¿verdad? Si afecta al dorsal ancho, si es de pectoral, si es de tríceps, qué sucede ahí. Claro, esto es lo primero. De base, yo creo que ya está muy claro que el cuerpo responde a movimientos y que los ejercicios se deben clasificar más por movimientos que por grupos musculares. Aunque a veces hay que entender que la clasificación por grupos musculares simplifica el trabajo sobre todo al usuario, ¿no? Que no tiene por qué tener tanto conocimiento técnico. Y esto también hay que ser consciente. Pero claro, un movimiento como el pullover, que es el que veis aquí, eh, en realidad va a afectar de una forma más repartida en comparación con lo que pasa con otros ejercicios a grupos musculares. ¿Por qué? Porque si la fibra muscular está en perpendicular a la carga, podrá trabajar, y si no está en perpendicular a la carga, pues su contracción será inútil. Y aquí pasa un poco eso, ¿no? Tenemos, para entendernos, una carga, esta carga de la mancuerna que se ve muy obvio, va a ir en perpendicular al suelo, va a hacer por efecto de la gravedad, y una posición de cuerpo. Yo ya de salida os diría que el pullover tumbado no sería el ejercicio que más recomendaría, ya empezando por estas posiciones de espalda muy típicas que, insisto, en algún levantamiento de powerlifting pueden ser comprensibles, pero no tienen mucho sentido. Y vemos cómo esta carga afecta, hombre, algo a la muñeca, con un momento algo mayor al codo, y aquí va a haber alguna de las sorpresas, y con algún momento algo mayor todavía al hombro. Claro, esto va a ser lo más típico, vamos a tener un momento de fuerza bastante grande en la extensión de hombro. Otro de los problemas que le veo al pullover es que este momento va a ser bastante grande aquí al principio del recorrido, pero enseguida, en muy pocos grados, va a perder efecto. Yo creo que eso lo notas, ¿no? Cuando estás entrenando. Vemos como incluso hay gente que lo que hace en el pullover es tumbarse no de manera longitudinal en el banco, sino de manera transversal, ponerse cruzado en el banco con la cadera fuera para acompañar con la cadera este movimiento y generar más rango de movimiento. Esto lo veréis. ¿Qué nos encontramos? Pues fuerza en extensión de hombro, que dependiendo del ángulo, es verdad que puede afectar un poco más al pectoral o un poco más al dorsal ancho. Aunque en realidad el músculo principal en este rango va a ser pectoral. Sí es cierto que si en vez de coger una barra, lo veremos en la diapositiva siguiente, cogen la mancuerna y ponen los brazos en esta forma como de rombo o de diamante, para entendernos, que es como veis el chico que está en la foto, pues en primer lugar, ayudará un poco más a las fibras del dorsal ancho a que contraigan y generen más trabajo, y que se generará en el hombro una fuerza que obligue a cerrar los codos, ¿vale? En realidad sería un movimiento que estaría bastante más cerca de la rotación interna de hombro que de un movimiento distinto, un movimiento raro. Pero en esa posición es verdad que esta rotación interna de hombro con carga, simplemente para evitar que los codos se nos vayan para atrás, pues va a generar un poquito más trabajo en el dorsal. ¿Vale? Esto por un lado. Segundo punto. ¿Por qué tenemos agujetas en el tríceps? Me voy a ir a la siguiente diapositiva y vamos a poner uno con barra, otra de las variantes en las cuales los brazos
van más en paralelo, el momento se convierte o pasa a ser un tanto más longitudinal, incluso podríamos decir que va en paralelo al banco, ¿no? En este caso cambia esta posición de diamante y vemos como aquí hay algo más de actividad en pectoral y en tríceps. En tríceps por dos situaciones. Por eso insisto en que debemos revisar mucho las funciones que tiene, las funciones musculares de cada grupo. El tríceps tenemos todo muy claro que es extensor de codo. Cuidado, aquí, aunque no sea el objetivo principal, si yo tengo este agarre y tengo un peso que hace fuerza hacia abajo, el codo, por inercia, bueno, por inercia no, por la fuerza, perdona, va a flexionarse. Yo tengo que hacer cierta fuerza en extensión de codo para mantener la barra y mantener el segmento alineado. Punto número 1. Punto número 2, tengo... Y el otro aspecto, y es el diferencial, y es el que igual nos pilla por sorpresa, es que el tríceps es extensor de hombro. Además, un movimiento que tenemos poco entrenado y que afecta al tríceps en una forma en la cual no tenemos entrenada. Que además, como ya sabéis, esto es muy importante por el principio de especificidad. Si nosotros entrenamos un músculo, un movimiento en un rango específico, las principales ganancias y mejoras van a ser en ese rango específico. Por lo tanto, una vez aclarado, debes entender que vas a estar haciendo una carga significativa en tríceps, más que, por ejemplo, en un press banca, es mayor en este caso. Por supuesto, es mayor el trabajo de dorsal en un pullover que en un press banca también, y un poco menor en el pecho, pero no deja de ser un músculo donde hay mucha implicación, un ejercicio donde hay mucha implicación de pecho, y por eso te puede pasar a ti o a alguno de tus clientes que realizando un pullover, pues nos encontremos al día siguiente o a los 2 días incluso con agujetas en el tríceps. Completamente comprensible. Seguimos con esto. Tenemos una carga, repito, este tipo de agarres, como ya hemos visto, pueden generar otras fuerzas. Hemos hablado también de fuerzas de fricción, lo podéis buscar en otros vídeos, porque igual pues vas trasteando, ¿no?, todos los contenidos y vemos lo que sucede. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué alternativa? Pues podemos dar en este caso para el pullover. Yo realmente, si tú lo que quieres es trabajar dorsal ancho, se habla de serratos, etcétera, pero trabajar dorsal ancho, incluso trabajar tríceps en ciertos rangos de movimiento, trabajar todo este patrón de extensión de hombro, yo creo que sería una alternativa más interesante realizarlo en polea, sinceramente. El menos violento a nivel estructural, a nivel de articulación glenohumeral, por ejemplo, es mucho más fácil de corregir, es mucho más fácil mantenerse bien alineado, nos permite un rango de recorrido. Fijaos cuando hemos trabajado, si no, echarle un ojo cuando hemos hablado de perfiles de resistencia, ¿no? Y cómo hay movimientos con los cuales pueden ser muy eficientes en un rango muy limitado, pero que tal vez estamos desaprovechando. Lo bueno es que el perfil de resistencia de un pullover en polea es mucho mayor o mucho más completo que el realizado con una barra con una mancuerna tumbado. Por lo tanto, esta sería nuestra alternativa y lo que creemos más interesante. Espero que toda esta explicación os haya sido de ayuda a aclarar aspectos ya no solo de la biomecánica, sino de un ejercicio un tanto confuso que es el pullover, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.